Bien, entonces vamos a ver el asunto este que había quedado pendiente sobre la enfermedad del corazón, de la clase esta de la enfermedad cardiovascular como generalidad como tal. Entonces, cuando tú pones un corazón y pones esta imagen, yo te preguntaría a ti, ¿ese corazón está enfermo o está sano? Porque es que muchas veces se vende que porque el corazón tiene grasa, eso es malo porque eso tú lo asocias a obesidad. Por lo tanto, un corazón grasoso es un corazón enfermo. Si yo lo que te diría a ti con eso es que, pues, en base a lo que hemos discutido hasta el momento, en verdad, el sitio donde la grasa, el colesterol es peligroso, es dentro de las arterias, formando las placas de ateroma. O sea, es normal que un corazón tenga grasa en su superficie externa. Todo lo que es pericardio, epicardio, etcétera, es normal eso, esos depósitos de tejido adiposo. En la función, por ejemplo, de amortiguar los movimientos del corazón. Entonces, eso de que te venden que mínimo un corazón grasoso es un corazón enfermo, o sea, esto es mentira, esto es un corazón perfectamente normal. Es más, ya tú sabes que el paciente cuando es hipertenso, por ejemplo, o diabético, cosas que suelen estar pues de la mano una con la otra, o sea, que están casadas, lo que tiene es un corazón hipertrófico. O sea, lo que está prominente es el músculo del ventrículo, sobre todo el izquierdo. Entonces, realmente esas son las cosas anormales en el corazón, una arteria con aterosclerosis y un ventrículo hipertrófico. Pero ver grasa como tal en la superficie del corazón, o sea, esos son un montón de los mitos que se divulgan y se comparten, ¿no? O sea, eso no, realmente no funciona así. Entonces, pues, conectando con la clase anterior, el espectro final y que no queremos enfrentar de la aterosclerosis es entonces que eso termina en un infarto al corazón, porque entonces, pues, eso sí va a tener una morbilidad y una mortalidad importante. Sabemos que el corazón, junto con el cerebro, son peso por peso los dos órganos más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, ya conoces que el corazón tiene las venas cavas, está aquí la aurícula derecha, pasa esa sangre al ventrículo derecho, sangre desoxigenada, luego eso pasa a la arteria pulmonar, la sangre se oxigena en los pulmones, la sangre oxigenada pasa a las venas pulmonares, esa sangre pasa entonces a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se bombea la sangre oxigenada entonces hacia la aorta y de ahí pasa entonces al resto del cuerpo y el ciclo ese se repite ininterrumpidamente hasta que inevitablemente uno se muere. Pero antes de eso, si es más lento, más rápido a veces, pero es ininterrumpido. Entonces, esencialmente el corazón es una bomba. Por lo tanto, la bomba puede fallar, puede haber una obstrucción del flujo sanguíneo, puede que la sangre se regrese, porque el ciclo que te describí es un ciclo hacia adelante, puede que la sangre se regrese porque las válvulas fallan, puede que la sangre desoxigenada se mezcle con la sangre oxigenada, eso creo que lo discutimos en el curso anterior cuando hablábamos, por ejemplo, de las cardiopatías congénitas, puede que haya un fenómeno anómalo de la conducción eléctrica del corazón en el contexto de las arritmias. Y bueno, más trágicamente puede que un vaso grande pues se rompa. Entonces vamos a describir generalidades de las enfermedades del corazón. Y la que ya usted estaba más o menos emparentado, una sería la falla cardíaca. La pregunta es, ¿la falla cardíaca pues es un resultado de, o sea, algo está ocurriendo con el corazón que llevó a falla cardíaca? La falla cardíaca es una manifestación de algo de fondo. Entonces, probablemente eso de fondo es algo crónico, es algo irreversible y es algo que más que curarse como tal, es algo que simplemente toca pues manejar. Entonces, en la falla cardíaca, como dice la palabra, el corazón falla en su función de bombear sangre. Entonces, eventualmente el corazón se va a tratar de adaptar a esa dificultad para bombear y eso también con el tiempo va a ser deleterio. ¿Qué cosas, o sea, el corazón bombea, bombea sangre? ¿Qué cosas pueden hacer que ese corazón deje o bombee inadecuadamente? Bueno, por ejemplo, un infarto. Cuando el infarto ocurre, el ventrículo se muere, se necrosa, en este caso necrosis de tipo coagulativa, y lógicamente un ventrículo muerto no late, y por lo tanto, pues es esperado que el corazón pues falle, entre en falla, es una falla secundaria a un infarto.
No sé qué es peor, si la falla o el infarto, creo que el infarto es peor. O puede ser que el corazón, después del infarto, el paciente no se murió, pero sí quedó entonces ese ventrículo disfuncional y el paciente quede entonces con una manifestación tipo falla cardíaca, o puede ser que tengas un tipo de válvula que no se abre bien adecuadamente o no se cierra bien, llámese estenosis o insuficiencia respectivamente. Entonces, eso va a llevar a un manejo inadecuado de volúmenes, lo que se traduce con el tiempo en una falla cardíaca. Entonces, recordando tu concepto de fisiología, sabes que hay una sístole donde el corazón se contrae y una diástole donde el corazón se relaja y entonces recibe sangre. Entonces hay fallas cardíacas por disfunción sistólica, donde el corazón, su contracción es inadecuada, y hay la contraparte que es la disfunción distólica, donde el corazón pues no se llena adecuadamente. Un ejemplo sería cuando el corazón está hipertrófico, que sí, que el músculo ventricular es más prominente, es más fuerte, pero es tan prominente, tan grueso, que la cámara cardíaca, la cavidad del ventrículo izquierdo, queda chiquitita. Entonces, si ese corazón late muy fuerte, pero no puede recibir sangre adecuadamente, el llenado es inadecuado. Por lo tanto, sería ese un ejemplo de disfunción de tipo diastólica. Bien, entonces, el corazón está tratando de bombear sangre desesperadamente y llega un punto en el que él no puede. Entonces, lo que él va a hacer es aumentar las presiones para bombear con más fuerzas. Eso aumenta la presión, por ejemplo, ventricular y la presión venosa, lleva eso más a sobrecarga y también se van a ingurgitar las venas, o sea, va a haber congestión de la circulación venosa. O sea, ese corazón que trata de contraerse con más potencia, con más fuerza, eventualmente no lo va a lograr adecuadamente, va entonces a dilatarse la cámara, sobre todo el ventrículo izquierdo, y las fibras entonces se van a, por así decirlo, estirar. Entonces, esas fibras que están trabajando de esa forma anormal van a ser más demandantes de oxígeno. ¿Ok? Van a ser más demandantes de requerimiento nutricional. Entonces, como por ejemplo que tú agarres un carro y que tú lo quieras manejar siempre pisado a fondo. Sí, puede que el carro te responda, pero dos cosas, gasta más gasolina y estás deteriorando los componentes mecánicos del carro al siempre utilizarlo a potencias altas. Eso es completamente cierto. También queremos que el corazón lata más fuerte y lata más rápido. Por lo tanto, todos los mecanismos estos neurohormonales, va a haber bombeo de catecolaminas que hacen que el corazón pues trabaje lo más cercano a 1000. Y eventualmente el corazón, después de tanto trabajo fuerte, va a hipertrofiarse. ¿Okay? Recuerda que una fibra hipertrófica, es cierto que es una adaptación celular, pero eso es anormal. Recuerda que sí, el corazón hipertrófico late muy fuerte, pero eso también va a tener un costo de fondo. O sea, no, eso no es gratis. Entonces, toda esa compensación va a tener, como dice aquí, un costo. ¿Ves esta fibra grandotota? Que esta fibra muscular cardíaca es una fibra que está hipertrófica. Y ese núcleo enorme central es lo que llaman, yo no sé cómo dice en español, boxcar, como de caja carro, boxcar nuclei. Y eso se ve en los corazones con hipertrofia ventricular. Repito, sobre todo el ventrículo izquierdo. El problema es que esta fibrota grandotota es muy demandante de elementos como el oxígeno, como la glucosa. Entonces tú le cortas el aporte rápidamente de esos elementos y esta fibra es más susceptible a la isquemia, al daño por isquemia. En este caso no daño, en este caso muerte por isquemia. Entonces tenemos aquí en papel una fibra que es potente al momento de contraerse, pero una fibra que es más frágil y más vulnerable a la isquemia. Lo otro es que el crecimiento de la fibra no es ilimitado. Llega un punto donde las proteínas contráctiles, los elementos del citoesqueleto, no dan para más y la fibra pues se degenera. La fibra funciona inadecuadamente. Entonces, eso corrobora que la hipertrofia, que es una adaptación celular, sí, ayuda y compensa, pero la hipertrofia tiene límites. Es importante conocerlo. Entonces, desde el punto de vista anatómico y funcional, para vivir la falla cardíaca, utilizamos los conceptos de falla cardíaca izquierda y derecha. Vamos a la izquierda. Entonces, ¿qué causa falla cardíaca izquierda? Bueno, por ejemplo, el corazón se infartó. Lógicamente, eso lleva a tanto falla cardíaca izquierda como derecha.
Por ejemplo, el paciente hipertenso, recuerda que la aorta está conectada con el ventrículo izquierdo, y si la aorta es hipertensa, el ventrículo izquierdo va a tener que luchar con más fuerza, con más esfuerzo, con más potencia para vencer esa hipertensión. Eso fijo en el futuro llega o lleva, perdón, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, o puede ser que las válvulas del lado izquierdo, o sea, la aórtica o la mitral, tengan algún tipo de disfunción. En la falla izquierda, el corazón no bombea adecuadamente sangre a el resto del cuerpo, a la aorta. Por lo tanto, la sangre, en vez de botarse a la aorta, se queda toda estancada a nivel del lado izquierdo y eventualmente se regresa eso a la circulación pulmonar. O sea que los vasos pulmonares quedan todos sobrecargados de volumen, tanto así que eventualmente va a haber aumento de la presión hidrostática y ese exceso de volumen comienza a liquearse hacia afuera de nuestros vasitos pulmonares. ¿Y hacia dónde va a parar? Bueno, a los pulmones, a los alvéolos. Entonces van a estar esos pulmones, esos alvéolos llenos de agua. Entonces que el paciente, su principal síntoma es dificultad para respirar. O sea, imagínate tú, eso es como querer respirar bajo una piscina. No se puede. Es imposible. Entonces, imagínate ahora tú que el agua esté dentro de los pulmones, secundario a una falla cardíaca izquierda. Por eso es que la disnea progresiva y que empeora con el tiempo es lo clásico en este paciente. Lo otro que básicamente va a tener tos, porque el agua esa va a tratar de botarla, porque esa es la forma de eliminarla, eso repetimos, se la pasa tosiendo. Lo otro es que el paciente tiene que dormir semisentado, porque por un fenómeno de gravedad, cuando el tipo se acuesta, todo el volumen se le retorna súbitamente al tórax y eso le provoca más disnea, mientras que cuando está sentado, la sangre por un tema de gravedad viaja hacia la parte más caudal o distal del cuerpo. Entonces eso le mejora dormir semisentado. Y lo otro es que el tipo está durmiendo y de repente se sobrecarga de volumen y comienza a toser y se levanta durante la noche. Esta es la disnea paroxística nocturna. Todo eso ocurre porque el corazón izquierdo está fallando. Entonces, lógicamente, cuando ese corazón izquierdo, por ejemplo, lucha con una hipertensión, cosa que la hipertensión es crónica, se maneja pero no se cura, entonces el corazón, después de tantos años, toda una vida luchando contra esa aorta hipertensa, el corazón es como si lo tuvieras todo el día en el gimnasio. El corazón se va a poner grande, se va a poner musculoso, el corazón se va a poner hipertrófico, el corazón se va a poner enorme. Se llama cardiomegalia. Lo otro es que ese corazón tiene que latir más rápido, con más fuerza para compensar esa perfusión que se está deteriorando, aquí va a estar taquicárdico, con el tiempo este corazón va a estar trajinado. Bien, dijimos que el problema es que este corazón no late adecuadamente sangre hacia la aorta. Por lo tanto, con el tiempo los tejidos van a estar hipoperfundidos. Un tejido que no tolera muy bien este fenómeno es el riñón. Entonces el riñón percibe que le está llegando menos sangre y por lo tanto hábilmente él activa su sistema de renina, angiotensina, aldosterona. De forma resumida, la renina y la angiotensina van a aumentar la presión arterial. Flaco favor no le hacen, por eso es que el paciente con falla cardíaca tú le haces, le tomas la presión y probablemente esté alta, y nuestra amiga la aldosterona, que ya usted sabe bien que se produce en la zona glomerulosa de la corteza adrenal. Tienen que decirme cómo se acuerda tanta tontería. Pero es que doy clase casi todos los días. Casi todos los días tengo que estudiar todas estas cosas, por eso es que ya me las sé de memoria prácticamente. Entonces la aldosterona lo que hace es reabsorber esto fluido a nivel renal, agua, sodio y agua. Entonces si le pones más agua al vaso sanguíneo, en un término estrictamente biomecánico, la presión va a empeorar, la presión arterial va a aumentar. Entonces el paciente va a estar sobrecargado de volumen. Entonces, imagínate tú, esa sobrecarga de volumen, nos vamos de vuelta al corazón, ese corazón que está sobrecargado, entonces el fluido se va a acumular cada vez más y más y más en los pulmones y eso va a empeorar ese edema tipo trasudado. Bien, entonces, ¿cómo mejoramos estos? Bien, primero que todo el problema es la sobrecarga de volumen. El paciente no maneja bien los volúmenes, por lo tanto, se beneficia de los diuréticos, o sea, se lo pasa orinando y eso hace que le elimine ese exceso de volumen. Lo otro que le sirve es la restricción de sal. Recuerda que de tus cursos anteriores que la sal atrae agua, jala agua por un fenómeno sobre todo osmótico. Si el paciente toma sal, eventualmente esa sal llega a la sangre y dentro de la sangre
la sal jala agua. O sea que aumenta eso indirectamente el volumen intravascular. Eso empeora la hipervolemia, empeora la sobrecarga de volumen. Lo otro es que hay medicamentos que mejoran la contractilidad cardíaca, y hay medicamentos como estos IECA, que son las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, perindopril, enalapril, todos los priles, que lo que hacen es, hacen varias cosas, inhiben la enzima convertidora de angiotensina, por eso es que bajan la presión arterial, y también se oponen a los efectos de la aldosterona. Y con el tiempo favorecen remodelamiento cardíaco. Yo voy rápido en eso porque yo sé que ustedes no están llamados a dar medicamentos, pero sí a conocer ciertas cosas básicas que lógicamente pues son conceptos que tú debes pulir en tu curso de farma. Bien, entonces mira este corazón con esta falla izquierda. Que mira tú cómo está de gordo, está de prominente el ventrículo izquierdo, un ventrículo hipertrófico, un ventrículo anormal. Y entre más crece el ventrículo, más chiquitita se hace la cavidad ventricular. Entonces, esta cavidad que está chiquitita, está toda enana, no va a recibir sangre adecuadamente. Entonces, el corazón va a tener un llenado inadecuado. Eso lleva entonces a una falla por disfunción diastólica. Pues recordemos que ese corazón no late adecuadamente, la sangre se regresa toda hacia atrás, para la redundancia, los ventrículos no funcionan adecuadamente, en este caso el izquierdo, y entonces todo el volumen se va a retornar hacia las venas pulmonares, van a sobrecargarse de líquido, va a haber un exceso de presión hidrostática, va a haber acumulación de edema a nivel pulmonar, que es lo que ves acá, ves este alveolo, ves que está todo rosado adentro, ese no es fluido, y está lleno de macrófagos que están fagocitando eritrocitos, y se ven chocolatitos porque lo que tienen es lleno de hemosiderina. Se llaman también células de falla cardíaca o heart failure cells. O sea, todas son manifestaciones morfológicas de la falla izquierda. Ves este corazón acá, acá está el ventrículo izquierdo y ves que está marcadamente hipertrófico. Lo mismo acá, ves que entonces está súper gordo, súper grueso, anormal. Es un corazón que está bien golpeado. Ese corazón izquierdo está súper anormal. Con el tiempo él se dilata también. El punto es que todas esas fibras son anormales, son demasiado demandantes de oxígeno, etcétera, y son frágiles. Veas que una fibra normal cardíaca, ve aquí los discos intercalares propios del corazón, ve los núcleos centrales relativamente uniformes, y ves acá los boxcar nuclei, estos núcleos que son enormes, cuadrados, que son propios de estos cambios asociados a la falla cardíaca izquierda y a la hipertrofia ventricular izquierda. Déjame ver acá en la leyenda dice lo de boxcar nuclei para señalártelo, no lo leo. Pero bueno, sé que los núcleos están agrandados, es cierto, ¿no? Después lo buscan, boxcar nuclei. Bien, eh, no lo hice por acá porque lo resumí, pero recuerda que la falla cardíaca derecha se va a asociar sobre todo con sobrecarga del sistema venoso. Entonces lo que va ahí es entonces edema de miembros inferiores y con el tiempo acumulación de fluido a nivel de la cavidad peritoneal. Esa es la famosa ascitis. O sea, pero con eso pasa ya la vaina es extrema. Perdón, ya el asunto es extremo. Bien, lo otro que vamos a estudiar es la cardiopatía isquémica, que es el nombre fancy para lo que usted conoce como infarto al corazón. El nombre de gala, el nombre lujoso. Pero esencialmente, pues es lo mismo. La ventaja es que aquí podemos ir rápido. ¿Por qué? Porque la cardiopatía isquémica ocurre en la gran mayoría de los casos en el contexto de la enfermedad ateroesclerótica. ¿Ok? Que ese es un concepto que estudiamos con más detalle en la primera parte de la clase. Por lo tanto, pues no hace falta estancarnos en ese tema como tal. Lo que sí es cierto es que cuando se tapa la arteria, el corazón, que es muy demandante de oxígeno, se queda sin oxígeno. Hay un desbalance en este tipo de aportes y el corazón sufre isquemia. Sobre decir que la isquemia es un insulto fuerte, muy potente, que va a matar esas pobres fibras cardíacas, ¿ok? O sea que el paciente se muere porque el corazón muerto no late, la gente hace una falla cardíaca súbitamente, puede que lo que se haya infartado sea el sistema de conducción eléctrica, el corazón hace una arritmia mortal, todas esas son causas, o mejor dicho, consecuencias
de un infarto al corazón, o sea, una cardiopatía isquémica. Bueno, mira, según el libro, que el libro es gringo, por lo tanto las estadísticas que te proceso son gringas, sería interesante estudiar cómo son las estadísticas panameñas, pero bueno, eso va a estar difícil. No voy a decir que está difícil porque en verdad yo no lo he estudiado, así que sería injusto decir que mínimo no existe o que no hay. Pero bueno, ¿y por qué te diría eso? Porque el problema es que aquí en Panamá, yo sé que eso riñe contra ustedes y pues eso está mal, pero las cosas son como son, hay que ser realistas. En Panamá investigar no da plata. Y ustedes saben muy bien que investigar es un fenómeno que toma mucho tiempo. Investigar es laborioso, hay que meterle tiempo, hay que dedicarle horas. Y si tú me dices a mí que yo estoy estudiando una investigación para que no me dé plata y que yo estoy metiendo tiempo, furia, esfuerzo por amor a la docencia, yo te voy a decir que no. Por ejemplo, esto que yo hago con ustedes ahorita, lo hago sí porque me gusta, pero lo hago porque me están pagando por esto. En el momento que me den de pagar, pues no es nada personal, pero yo dejo de hacer esto. Entonces, bueno, eso es una carencia de nuestro sistema que entonces en base a eso no hay estadísticas como tal. Bien, entonces lo que sí es cierto es que, mira tú, mucha gente sufre cardiopatía isquémica y la mitad se mueren. No sé en Panamá cómo estará el asunto, porque eso también depende de la accesibilidad, si es que esa palabra existe, a los servicios de salud. Lo cierto es que sigue siendo la cardiopatía isquémica algo que nos mata. Por eso es que, repito, como dije en la clase anterior, a nivel mundial, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Lo que sí es cierto es que sabemos mucho de esto, ¿ok? Sabemos mucho de esto y por lo tanto sabemos que hasta cierto punto el evento conocido como infarto es prevenible. Sabemos que dietas ricas en grasa, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, todos son factores modificables que evitan la progresión a un infarto. Sabemos hoy en día que la aspirina infantil es útil para la prevención de infartos. O sea, se ha conocido mucho y por eso es que la estadística, pues, no es que es la mejor, pero el conocimiento y la ciencia nos han ayudado poco a poco a poder lidiar con este tipo de enfermedades a controlar, pero no a anular. Sigue siendo, repito, la causa más importante de muerte a nivel mundial. Entonces, tienes tu arteria obstruida, sabes que el problema es que esta placa de ateroma se puede romper y cuando se rompe sangra y lleva entonces a trombosis. Y la trombosis es lo que provoca la obstrucción del 100% de la arteria y ahí es que entonces inevitablemente viene el infarto. Entonces, hasta un 70% de obstrucción el paciente lo tolera, ¿ok? El problema es que eso no duele, pero ya cuando llegas a este límite mayor al 70%, sí vienen entonces los síntomas de dolor, síntomas de limitación al ejercicio, ¿ok? Y poco a poco, si no se controla esto, eso va a ir empeorando. Bueno, ya esto lo vimos anteriormente, así que nada más lo voy a mencionar. Ves cómo la placa de ateroma poco a poco va obstruyendo ese vaso y si esto no se maneja a tiempo, la consecuencia puede ser catastrófica en más de la mitad de los casos. Ya esto lo vimos, los cambios de la placa de ateroma, así que se lo puedo pasar. Y bueno, hablando un poquito del contexto, pues, clínico, yo sé que no es mi área, pero pues toca mencionarlo. Ese dolor asociado a la aterosclerosis y a isquemia, o se llama angina, también la llaman angor pectoris, y que eso es un dolor que se asocia a la isquemia al corazón. Hay tres variantes, está la que es la angina estable, que es donde el paciente tiene una aterosclerosis todavía no tan grave. El paciente sabe que si le hace ejercicio, el dolor viene. ¿Por qué? Porque cuando hace ejercicio, tu corazón demanda más, tu corazón comienza a latir más rápido, más fuerte, y la arteria coronaria no puede llevar ese flujo sanguíneo adecuadamente, y entonces ese desbalance de demandas provoca dolor. Entonces el paciente sabe que cuando hace ejercicio, vienen las molestias, viene el dolor. Entonces se mantiene estable, mejora con el reposo y con vasodilatadores. La que sí es peligrosa es la inestable. Bueno, las dos son peligrosas. La que es más peligrosa es la inestable, donde el paciente tiene dolor torácico en reposo.
O sea, esta es la que prácticamente está próxima muy pronto a convertirse en un infarto como tal. O sea, esta sí es mucho más peligrosa. Y la otra que es paradójica es la Prince Metal. Esta no es por aterosclerosis, sino que es por vasoespasmo de las coronarias. Esto es más curioso. Bien, entonces el infarto como tal es establecido cuando hay evidencia de necrosis a el corazón. Para que esto ocurra, la aterosclerosis tiene que ser bien prominente. Por eso es que esto es pacientes mayores, donde la placa de ateroma ha ido creciendo más y más y más y más a lo largo de los años. Supuestamente los hombres estamos en mayor riesgo porque pues no tenemos el efecto protector de los estrógenos de las mujeres. Dice la teoría social machista, y yo que la repito, es que los hombres salimos a trabajar y estamos más estresados y la mujer se queda en la casa haciendo labores de la casa, que es menos estresante. Esa no es paja, ¿no? Pero bueno, estadísticamente no me vas a negar aquí que somos un país machista. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, yo no voy a negar la realidad social de nuestro tercer mundo. O sea, las vainas son como son, te guste o no te guste, ¿no? Y bueno, teóricamente por eso es que los hombres es más esperado un infarto. Lo otro también es que los hombres agarramos rabia de gratis. A los hombres todo nos cabrea, todo nos estresa, todo nos sulfura. Mientras que las mujeres son más cool. Las mujeres tienen la habilidad de agarrar un problema y digerirlo con más objetividad, con más calma, con más tranquilidad. Pero el hombre se ofusca. Tipo, el hombre es más que un cavernícola, si así lo quieres ver. Eh, yo creo que hay excepciones, pero en términos generales, pues, eso es la norma. Bien, sobra decir que el infarto ocurre cuando la placa de ateroma se rompe y viene entonces la trombosis. Trombosis que lleva ¡boom! Al 100% de la obstrucción vascular. Entonces, recordemos que esa placa de ateroma se formó por la lesión endotelial secundaria al depósito de colesterol que atrajo macrófagos, se inflama la placa de ateroma, crece la placa de ateroma, aumenta el flujo sanguíneo turbulento hasta que la placa de ateroma se rompe y entonces se comienzan las plaquetas a agregar. Y esto es lo que forma el trombo. Por eso es que la aspirina infantil es útil para prevenir estos eventos cardíacos. Bueno, es útil para prevenir la catástrofe, pero recuerda que eso no corrige, la aspirina no corrige la placa de ateroma como tal. Entonces, aquí en este corazón, chat, lógicamente esto es una autopsia, ¿no? Ya en ese corazón está golpeadísimo, este corazón está destruido ya. O sea, todo lo que tienes aquí, esto blanco, todo esto es infarto, ¿ok? Todo eso es necrosis de tipo coagulativa. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente llegó el evento y el corazón se infartó. Hay isquemia, o sea que la sangre dejó de llegar a el músculo ventricular. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le cortas el aporte de oxígeno, la mitocondria deja de funcionar. O sea, el ATP se deja de producir. Es como si, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo que compras un carro del año, vamos a decir que tú eres un tipo con mucha plata, y te compras un BMW X7, o sea, que en estos días y que no, que lo estaban vendiendo, no sé, una página de esta de arrendamiento, me parece a mí, si mal no me equivoco, y dice que no, que letra mensual 2.250. Yo me quedé como que bestia. ¿Quién tiene para pagar semejante letra mensual en ese carro? O sea, hace mucha gana que no un BM, tampoco así es la cosa. Eso paga más que una hipoteca de una casa. Whatever. El punto es que sí, ponte que tú tienes mucha plata porque pues descubriste la cura para el SIDA y pues, Dios mío, o la vacuna para el SIDA y te hiciste millonario y comprar tu BMW X7 a Bethany Granja que le den gusto ese tipo de aficiones, dirá ella. Y bueno, pues se te quedó a media o camino yendo para tu casa allá en Chorrera, no sé dónde vivirás. Porque no te mudas, porque la gente de Chorrera no se muda, son fanáticos de Chorrera. No sé, yo tampoco entiendo eso. Los tipos les. Y eso no creo que me van a discutir. El que vive en Chorrera es Chorrera Lover. No entiendo eso tampoco. Y bueno, pues te quedas sin gasolina y el carro del año, pretty, carro de lujo, lujo excesivo, sin gasolina no va para ningún lado. Todo está al día en el carro. ¿Okay? El carro está todo al día, chuleta, pero sin gasolina no va para ningún lado.
Y lo mismo ocurre acá. Sin ATP, tu célula no va para ningún lado. Y sin ATP, las fibras dejan de contraerse. Que eso es lo que ocurre en minutos. O sea, off, la fibra se apaga literalmente y cesa la contractibilidad. Y ya a la media hora, más o menos en promedio, ya hay evidencia de necrosis coagulativa, ¿ok? Ya hay daño irreversible. Si tú liberas la obstrucción, puede que se revierta o se evite mayor daño. Pero recuerda que también puede haber lesión por perfusión, porque ese corazón que está en isquemia está lleno de estrés oxidativo. Entonces, el problema es que también el infarto le pegue al sistema de contracción eléctrica, de conducción eléctrica, perdón, y eso es una arritmia mortal como la fibrilación ventricular. Entonces, eso sería una causa de muerte súbita secundario a un infarto. Mira lo que está aquí, ¿no? Esto es un trombo intramural, o sea, que aquí sangró ese corazón y esa sangre, pues, se comenzó a coagular. Entonces, todo esto es un infarto, o sea, está grande, por cierto, un infarto prácticamente agarra todas las capas, se llama de que transmural. Y esto aquí blanquito, esos son cicatrices de infartos previos. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, en este nivel ya no se puede predecir eso, pero esto es un corazón, chato, un tipo era un duro de matar, mantuvo infartos aquí y acá, un tipo rudo este tipo, pero ya no aguantó este que fue tan grande. Bien, el subendocardio es el primer sitio que sufre lesión. ¿Por qué? Porque es el sitio que recibe menos sangre. Recuerda que entonces cuando hay isquemia ocurren todos los fenómenos que ya tú conoces, producto de la inflamación. Va a haber edema, con aumento de la permeabilidad vascular, acumulación de especies reactivas de oxígeno, inflamación con neutrófilos. Todo eso va a empeorar el cuadro. Y ya si tú le das chance al infarto, el paciente dice, no, yo aguanto, eso es una molestia esporádica y el tipo se queda en su casa estoicamente. Eso es mucho en la gente del interior por un tema cultural, sobre todo las mujeres, son muy estoicas, están con el dolor ahí aguantándoselo. Y el problema es que eso no es bueno porque cuando tú vas a ver que ya es inevitable, ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, a las 6 horas, el infarto es transmural, agarra toda la pared del corazón y eso es altamente probable que sea ya mortal. Pero si tú agarras el infarto apenas que acaba de comenzar y llegas pronto a un cuarto de urgencia y te dan tratamiento a tiempo, es altamente probable que el paciente sobreviva. Entonces, aquí lo que hace el desempate entre vivir y morir es qué tan rápido tú llegues al hospital. Por eso es que cuando hay una sospecha de infarto, el tiempo es corazón. Entre más rápido llegues, más corazón se salva. Entre más te demores, más corazón se muere. Lo mismo aplica para el cerebro cuando hay enfermedad cerebral vascular. Bien, entonces lógicamente todo va a depender de qué arteria se obstruyó, el tamaño de la obstrucción y el tiempo de la obstrucción. Entonces va a haber distintas presentaciones de los infartos del punto de vista anatómico. Ya esto es mucho medicina, pues ya no te voy a exigir que te aprendas esto. Lo que sí es importante es que sepas que la arteria que más se obstruye y más mata en los infartos es la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Esa es la que más mata. LAD, Left Artery Descendant, ¿ok? Esta es perdón, sí, Left Anterior Descendant. Esa descendente anterior izquierda es la que más mata y es la que provoca infarto de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Esto así me interesa, esto sí pues puede que si me acuerdo lo pregunte algún día. Bien, entonces mire, este corazón está todo chancleteado, está la bestia, un infarto aquí, otro infarto acá y este blanco que es una cicatriz. Recuerda que la manifestación clínica de un infarto al corazón va a ser necrosis coagulativa, ¿okay? Sobre todo con neutrófilos, porque esto es un fenómeno agudo. Ya cuando el asunto es más crónico, evoluciona esto una inflamación crónica con depósito de fibrosis en un intento de reparar ese corazón que está tan golpeado. Bien, ponte que tú quieras analizar microscópicamente un corazón con infarto, a las 2 horas que es tempranito, no vas a ver nada macroscópicamente, pero sin el microscopio. Sí vas a ver fibras cardíacas con necrosis coagulativa, algunas también con vacuolización. Ya a las 12, 24 horas, más o menos al día, sí vas a ver áreas
con atrapamiento de sangre, porque eso está sangrando dentro del corazón. Y ya con el paso de los días, después de un día, por ejemplo, si ves las áreas clásicas bien delimitadas que representan las necrosis coagulativas que está sufriendo ese corazón. Así es más fácil de ver. Bien, a los 14 días, asumiendo que el paciente no se murió, entonces el infarto, que es inflamación, recuerda que la inflamación, el tejido se murió, se murió ese corazón, esa fibra muscular cardíaca, y entonces, producto de la reparación del tejido, se forma aquí tejido de granulación, que recuerda que esos son neutrófilos con proliferación vascular y con depósitos de tejido fibroso. Entonces, el problema es que ese tejido de granulación es friable, es suavecito y puede que eso se rompa. ¿Ok? Por eso no creas que si el paciente sobre los 14 días ya se salvó. No, todavía el paciente ese hay que monitorizarlo. Y bueno, si todo salió bien, eventualmente se limpian entre comillas todas esas fibras muertas y se reemplaza ese corazón que murió por una cicatriz de tejido conectivo fibroso. Y eso ocurre a las semanas del infarto y lógicamente va a demorar más dependiendo del tamaño de la lesión. Mira por acá, en estas fibras fantasmagóricas sin núcleo, que lo que tienen es un montón de infiltrado por neutrófilos. O sea, esto es necrosis coagulativa. ¿Ves que está blanco en el fondo? Eso es edema, ¿ok? Hay un montón de edema intercelular y si le haces después al infarto viejo, le haces una tinción de Masón, está todo azul. ¿Por qué? Porque eso ha sido reemplazado por un montón de tejido fibroconectivo en contexto de una, pues, cicatriz de tejido fibroso. Bien, lógicamente el paciente infartado, el tipo básicamente dicen, yo no lo sé porque no me da un infarto ni quiero que me dé, es como si un elefante le pusiera una patita a una persona en el pecho. Un dolor aplastante, ¿ok? Que no mejora con el reposo, el paciente está intranquilo, está nervioso, está eh, dicen los que conocen de esto, que el paciente tiene un dolor como de dolor inminente de muerte. O sea, el paciente está sintiendo que se va a morir. Por eso es que el tipo está sudando, está intranquilo, está en un dolor bien dramático. Y un dolor que se irradia, ya sea la mandíbula, el brazo izquierdo. Lo otro es que el corazón está fallando, por lo tanto puede haber síntomas de falla cardíaca. Y curiosamente, en el paciente diabético, como tiene su neuropatía, el infarto o duele poquito o no duele. Se llaman infartos silentes y esa es una causa importante de muerte en los pacientes diabéticos. El paciente diabético siempre, o sea, es el paquete completo. El diabético chuleta, ¿qué no tiene? Bueno, de eso hablaremos si da chance ya al final del curso. Bien, ¿qué ocurre entonces con el infarto? Bueno, si llego a tiempo al hospital, puede que me salve y entre más pronto llegue, si tengo suerte, puede que las consecuencias sean mínimas. Pero si me demoro mucho, puede que mi corazón sufra mucho daño, puede que entonces quede con un miocardio disfuncional que no se contrae adecuadamente, puede que secundario a eso desarrolle una falla cardíaca, puede que ocurra esto que ves acá, ¿no? Que ¡puf! Se rompió la pared del ventrículo. Ajo, eso es fatal. El ventrículo se rompe y se lleva entonces toda esa sangre que queda en el pericardio y ocurre entonces la famosa triada del tamponamiento cardíaco. Eso va con hipotensión, disminución de ritmos cardíacos y con ingurgitación de la vena yugular. ¿Ok? Entonces, pues, corazón, si tú no lo haces todo eso, el corazón queda todo golpeado, el corazón queda todo lleno de efusión pericárdica, que en este caso es por sangre dentro del ventrículo. Se pueden debilitar y dilatar las cavidades ventriculares porque ese músculo está demasiado débil. Se forman trombos murales, que son trombos dentro de la cavidad del corazón. O sea, el corazón sufre buco durante un infarto, por eso es que eso es mortal, tiene una alta mortalidad. Eso no es huevo. Mira todo esto que está acá. Esto es un corazón, un hueco, se perforó la pared del ventrículo. Y luego cuando lo abren, es una causa de muerte súbita. Aparte se muere automáticamente, y no hay mucho que hacer, no hay nada que hacer. Bien, después de que los músculos papilares, puff, se rompen, ve acá el corazón, esto es un trombo mural dentro de la cavidad del corazón, y acá las cavidades ventriculares están pues todas dilatadas. Estas son consecuencias
y complicaciones de los infartos. Bien, otro tipo de enfermedad que puede ocurrir aquí es la enfermedad hipertensiva del corazón. Esta es la que ocurre en el paciente hipertenso de larga data, que es el paciente hipertenso clásico, porque recordemos que la hipertensión no se cura, y la hipertensión no duele. Por ejemplo, yo puedo ser hipertenso ahorita, que sé que no lo soy porque pues me tomé la presión arterial más temprano, ya me quedo tranquilo. Eso es un hábito saludable, por cierto, porque repito, la hipertensión no duele, pero sí provoca manifestaciones catastróficas con el tiempo, no de un día para otro, con el tiempo. Entonces recuerda que ese ventrículo izquierdo lucha contra una aorta que está hipertensa. O sea, es como que el tipo está trabajando fuertemente y tú sabes que la consecuencia de trabajo fuerte, como todo un buen músculo, es la hipertrofia. Entonces el corazón del paciente hipertenso con el tiempo se va a hipertrofiar ese ventrículo izquierdo. Y sobra decir las consecuencias de esa hipertrofia. El problema es que no solamente afecta la hipertensión al corazón, afecta a los riñones, porque pues lleva entonces a una menor perfusión renal, y lo mismo ocurre con el corazón. Recordemos que esa hipertrofia parece fabulosa en papel, pero eso es una adaptación que tiene límites. Y recordemos que esas fibras sí son fuertes, pero son a la vez muy frágiles. Mira que este ventriculón cómo está todo dilatado. La prominencia de la pared ventricular es clásico esta manifestación morfológica en un paciente hipertenso de mucho tiempo. Corazón normal pesa 500 gramos. Más allá de eso, es un corazón que está hipertrófico. O sea que probablemente ese paciente es o murió con hipertensión. Y también el ventrículo suele ser superior a 2 centímetros. Esos son hallazgos propios de un corazón que está hipertrófico secundario a la hipertensión. ¿Ves estas fibrotas musculares cardíacas que están todas grandototas, todas hipertróficas? Y los núcleos también están enormes. Esos son los famosos boxcar nuclei, ¿ok? Entonces, repito, es una fibra grandotota que se contrae con mucha fuerza, con mucha potencia, pero a la vez es una fibra frágil que está en mayor riesgo de esto, sufrir lesión por isquemia, que ahí está Boxcar Nuclei, los famosos núcleos Boxcar, que núcleos grandototes, cuadrados, hipercromáticos, y ves que hay también bastante fibrosis a nivel intercelular. Son hallazgos morfológicos vistos en el paciente hipertenso. Otra enfermedad que es bien curiosa es la endocarditis, sobre todo infecciosa. Esta sí existe en nuestro medio, pero no es lo común. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, esto se asocia mucho a pacientes que hacen drogas intravenosas. Porque el paciente con drogas intravenosas, lógicamente, pues, bueno, el ejemplo explica muy bien. Dame un segundo para explicarte esto bien, que esto sí puede que te interese. Ahora sí, ustedes que realmente son los flebotomistas, ustedes son los que son entrenados en el arte
de las extracciones y las punciones venosas con la intención de obtener una muestra de sangre. Usted sabe que antes de usted agarrar y pulir un paciente, hay que estudiar la técnica. Y la técnica, lógicamente, involucra todo lo que es asepsia y antisepsia. O sea, si tú no tienes asepsia y antisepsia, tú no puedes proceder con la punción venosa. O te lo pongo peor, ¿por qué tú no agarras, por ejemplo, y puyas a un paciente y cuando viene el otro, ¿por qué no usa la misma jeringa? Ah, lástima que la clase no es en vivo, pero sería una pregunta interesante para ti, porque puede que yo te lo plantee eso y estoy seguro que tu reacción va a ser reírte, porque lo que yo te estoy tratando de plantear es algo absurdo. ¿Ok? Es algo absurdo solamente imaginarte que tú puyas a un paciente con una aguja que no está estéril. ¿Por qué? Chuzo, los por qué sobran, ¿ok? Por un tema de bioseguridad esencialmente. Lejos de la HIV, no es que la HIV es la única cosa que transmite, que no se transmite por agujas contaminadas. Entonces, ¿por qué es importante eso en el contexto de la endocarditis? ¿Por qué? Porque los pacientes que hacen drogas IV, ¿tú crees que a esa gente le importa la bioseguridad? ¿Tú crees que le importa la asepsia y la antisepsia? No, esa gente comparten agujas, agujas cochinas, contaminadas. Entonces, lo que menos le importa es la bioseguridad. Y entonces se pullan con agujas que están sucias y el sucio ese, la contaminación esa, mejor dicho, va a ser inoculada a su sangre. Entonces tú estás metiendo bichos a la sangre, sobre todo bichos inofensivos que normalmente residen en la piel y no hacen daño, pero dentro del cuerpo, en la sangre, sí son peligrosos, como el clásico Staphylococcus aureus, que es un bicho de monte que es tan tonto, tan inofensivo en la piel, ajo, pero en el cuerpo adentro, chuzo, tipo es un asesino adentro del cuerpo. Entonces, el paciente con drogas IV se inoculó el Staphylococcus aureus y él llegó acá vía la sangre venosa a el corazón, sobre todo el corazón derecho. Allí colonizó y generó estos focos infecciosos. Son lo que llaman las famosas vegetaciones que tú encuentras en las endocarditis. Entonces, también hay pacientes que le hacen reemplazo valvular. Ellos también son susceptibles a endocarditis porque es un cuerpo extraño. Pero lógicamente, pues, esto es un contexto, un escenario, pues, bastante eh, reducido, o sea, no es normal esto, ¿no? Lo que sí es normal es las drogas IV, eso se está bien descrito, y también, por ejemplo, cuando te van a sacar una muela, tienes que ponerte antibióticos, porque cuando tú es que la boca tuya, dicen, por ahí decían, de que chuzo, eh, curiosamente la boca de los seres humanos, la mía incluida, es de los sitios más sucios de todo el planeta. Es increíble la cantidad de bacterias que uno tiene en la boca, es una cosa anormal. Entonces te sacan un diente y ahí generas lesión vascular. Puede entrar para todo ese montón de bichos que viven en tu boca. Que en tu boca pues son esencialmente inofensivos porque pues ahí son flora normal, pero cuando les permites viajar a otros lugares, como la sangre, la circulación, ahí sí pueden ser peligrosos porque viajan entonces hasta el corazón y ahí pueden ser sitios para producir endocarditis. Entonces, como el paciente está infectado, está con fiebre, una fiebre violenta, eso amerita antibióticos y como esta vegetación crece en la válvula, el paciente va a tener un flujo turbulento que clínicamente se manifiesta como un soplo. A veces amerita esto que lo operen, ¿ok? Puede ser quirúrgico el tratamiento. Bien, y para finalizar un poquito los tumores del corazón. Los tumores primarios del corazón son bien raros, ¿ok? El más común es el mixoma. Hay uno que es bien maligno, que, esto es como mata gente, que es el angiosarcoma. Esto es un tumor vascular que marca eh, marcadores, valga la redundancia, de inmunohistoquímica como el CD31, CD34, ERG, que son marcadores vasculares. Pero paradójicamente también marca citocreatina AE1, AE3, que es un marcador epitelial. Entonces eso hay que tener cuidado porque no todo lo que es epitelial es exclusivo de las citocreatinas, no. Hay tumores no epiteliales que marcan citocreatinas y hay que tener eso en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. ¿Okay? Este marca pancitoqueratinas, esa AE1, AE3, y eso no quiere decir que es un tumor epitelial, hay que tener cuidado con eso.
Que tengas un tumor de tipo rhabdomioma, nunca he visto ninguno, por cierto, por eso pongo la imagen para acordarme, pero un tumor benigno, ¿ok? Y más común de los niños. Casi es bien descrito, este es el mixoma cardíaco, es peso por peso el tumor benigno más común del corazón, es un tumor bien gelatinoso, un estroma mixoide, bien edematoso, tumores translúcidos, y cuando los ves, ves que ese fondo bien mixoide, bien edematoso, y con estas características células estrelladas, con forma de estrella, aquí grandototas. Entonces, repito, es un tumor benigno porque no hace metástasis, no invade, no destruye, pero lo cierto es que sí genera esto, anomalías de tipo obstrucción en el corazón. Ese tumor obstruye el flujo sanguíneo normal y eso es lo que es deletéro para el paciente. Lo otro es que el tumor puede romperse y liberar trombitos que van a ser émbolos que pueden ir hacia otros lugares. Entonces es un tumor que causa daño por un tema estrictamente mecánico. Listo, pues eso es lo que tenía yo pendiente. Bueno, pero revisan y tienen preguntas, pues me avisan.